Hola a todos, queridos amantes del entretenimiento y de las historias que nos roban el aliento. Sean súper bienvenidos a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que encienden la chispa de la curiosidad y que a muchos nos tienen pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo, la posibilidad, la especulación, la esperanza de que Asterisco Can-Yaman esté enamorado de Demet Özdemir en todos los idiomas. Así es, vamos a desgranar los rumores, las pistas, las miradas y los gestos que nos hacen soñar con esta pareja tan querida. Y antes de empezar a desentrañar todos estos misterios, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades y se unan a esta increíble comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can-Yaman y Demet Özdemir. Ambos son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, con una legión de seguidores que los adoran en Turquía y, por supuesto, en muchísimos otros países alrededor del globo. Sus carreras han ido en ascenso meteórico y muchas veces, cuando dos personas tan carismáticas y talentosas trabajan juntas, los rumores sobre su relación personal no tardan en aparecer. Y en el caso de Can y Demet, la química que mostraron en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan electrizante, que para muchos espectadores, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Desde el momento en que sus personajes, Candivit y Sanemiden, comenzaron a compartir pantalla, la conexión entre Yaman y Özdemir fue innegable. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que hacía pensar, esto va más allá de la actuación. Los diálogos, las escenas románticas, la forma en que se complementaban, todo hablaba de una sintonía especial. Y claro, el público, siempre ávido de historias de amor, empezó a especular. ¿Será que ese amor que veían en pantalla también existía en la vida real? La naturaleza misma del romance retratado en Erkencikus era tan cautivadora, tan llena de altibajos, de esa pasión que quema y luego se apacigua para volver con más fuerza, que era casi imposible para la audiencia no contagiarse de esa intensidad. Vimos a Can, el fotógrafo bohemio y apasionado, enamorarse perdidamente de Sanem, la soñadora aspirante a escritora, y viceversa. Cada abrazo, cada beso, cada mirada de complicidad parecía teñido de una realidad subyacente, alimentando la esperanza de que esa magia no se limitara a los guiones. A lo largo de las temporadas pudimos ver cómo la relación de sus personajes evolucionaba, pasando por altibajos, celos, malentendidos, pero siempre con ese hilo conductor de una pasión profunda. Y cada vez que Can y Demet eran captados juntos fuera del set, ya fuera en eventos, fiestas o simplemente compartiendo un café, los paparazzi y los fans enloquecían. Las redes sociales se llenaban de comentarios comparando sus gestos, sus sonrisas, sus interacciones. Y es que, seamos sinceros, la forma en que se dirigían el uno al otro en las entrevistas o en las alfombras rojas, a menudo dejaba entrever una complicidad que iba más allá de la cordialidad profesional. Eran esas miradas que se sostenían un segundo más de lo estrictamente necesario, esas sonrisas que parecían dirigidas solo el uno al otro, esos pequeños roces casuales que la cámara, siempre atenta, capturaba. Cada uno de estos momentos se convertía en una pieza más del intrincado rompecabezas que los fans intentaban armar, buscando la confirmación de sus sospechas más dulces. Hemos sido testigos de cómo Can-Yaman, conocido por su carisma y su encanto, ha hablado en varias ocasiones de su admiración por Demet Özdemir. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y, en ocasiones, hasta su belleza. Estos comentarios por sí solos pueden ser interpretados como gestos de amistad o de respeto profesional. Pero cuando vienen de alguien tan apasionado como Can, y dirigidos a alguien con quien compartió una experiencia tan intensa como Erkencikus, adquieren un peso diferente para sus seguidores. No se trata solo de un cumplido genérico, sino de una valoración profunda de una colega con la que, se intuye, existió una conexión especial durante un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras. Las palabras de Can a menudo pintaban un cuadro de una Demet no solo talentosa, sino también alguien con quien era un placer trabajar, una persona que aportaba una energía positiva y única al set. Por otro lado, Demet Özdemir, siempre más reservada, también ha tenido palabras amables hacia Can. Ha destacado la buena energía que tenían en el set y lo fácil que fue trabajar juntos. Y aunque ella suele ser más cautelosa al hablar de su vida privada, sus sonrisas tímidas y sus respuestas evasivas Ando se le preguntaba directamente sobre Can, solo alimentaban aún más las especulaciones.
La discreción de Demet, lejos de disipar los rumores, a menudo los avivaba, creando un aura de misterio alrededor de su relación con Khan. Era como si, al no negar rotundamente, dejara una rendija abierta para que la esperanza de los fans pudiera colarse y crecer. Sus respuestas, a menudo ambiguas, dejaban espacio para la interpretación, permitiendo que cada seguidor construyera su propia narrativa de un amor naciente o existente. Lo interesante de este fenómeno es que esta especulación trasciende fronteras. No es solo en Turquía donde se habla de un posible romance. En España, Italia, América Latina, y en muchísimos otros países donde Erkencikus se ha emitido y ha tenido un éxito arrollador, la pregunta es la misma: ¿están Can Yaman y Demet Özdemir enamorados? Las traducciones de sus entrevistas, los memes, los fanfics, todo se adapta para que la pasión que sienten sus seguidores por esta posible pareja se exprese en su propio idioma. Es como si la energía de su supuesto amor fuera un lenguaje universal que todos entienden. La serie se convirtió en un fenómeno global y con ella, la posibilidad de que sus protagonistas se hubieran enamorado fuera de cámara. Los fans de México, Argentina, Italia, Francia y tantos otros rincones del planeta compartían la misma ilusión, la misma ansiedad por saber la verdad. Las redes sociales se inundaban de comentarios en distintos idiomas, todos unidos por el deseo de ver a Khan y Demet juntos. Hemos visto cómo en eventos públicos, a veces, Khan ha buscado la mirada de Demet, o cómo han compartido risas cómplices que para los fans son pequeñas pruebas irrefutables de un romance oculto. Incluso se ha hablado de momentos en los que uno ha defendido al otro ante críticas o malentendidos, algo que, si bien puede ser un signo de amistad sólida, para muchos es la manifestación de un vínculo más profundo. Estos pequeños gestos, observados con lupa por miles de ojos, se convierten en anécdotas cargadas de significado. Un comentario de Khan en defensa de Demet ante una crítica infundada, o una expresión de apoyo mutuo en redes sociales, se interpretaban como chispazos de un amor que intentaban proteger de las miradas indiscretas. Recordemos que ambos actores han tenido sus respectivas relaciones públicas después de Erkencikus. Khan ha sido relacionado con otras figuras y Demet ha tenido parejas conocidas. Sin embargo, la llama de la posibilidad de una relación entre Khan y Demet nunca se ha extinguido por completo en la mente de muchos de sus fans. Es como si para ellos esa química que vivieron en la serie fuera algo tan especial que esperaran, o desearan, que se hubiera materializado en la vida real. La aparición de otras parejas en la vida de Khan y Demet fue un obstáculo para las esperanzas de algunos, pero para muchos, la conexión entre los protagonistas de Erkencikus era tan única que seguía siendo una posibilidad latente, un y sí, que persistía en el aire. Hay que decir que hasta la fecha, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado oficialmente una relación sentimental entre ellos. Ambos han sido muy discretos sobre sus vidas personales, y es su derecho. Sin embargo, la ausencia de una negación categórica, o la forma en que a veces se refieren el uno al otro con un cariño que parece ir más allá de la amistad, deja una puerta abierta a la imaginación y a la esperanza de muchos. En el mundo del espectáculo, a menudo la verdad se esconde entre líneas, y las declaraciones ambiguas pueden ser tan reveladoras como una confesión pública. La profesionalidad y el respeto que muestran el uno hacia el otro, combinados con esa chispa que parece seguir viva, son suficientes para mantener viva la llama de la especulación. Los rumores, las especulaciones y las esperanzas de los fans son una parte intrínseca del mundo del entretenimiento. Nos permiten conectar con nuestros ídolos de una manera más personal, soñar con finales felices y, en este caso particular, admirar la posibilidad de que una química tan potente en la ficción pueda trasladarse a la vida real. El hecho de que esta pregunta se plantee en todos los idiomas, habla de la universalidad del amor y de la capacidad de las buenas historias para trascender barreras culturales. El amor en todas sus formas es un tema que nos une, y ver a dos personas que interpretaron un amor tan apasionado, genera un deseo colectivo de que esa magia se replique fuera de las cámaras. En resumen, hemos explorado la fascinación que rodea a la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado la increíble química que mostraron en Erkencikus, las declaraciones y gestos que alimentan los rumores, y cómo esta especulación se ha convertido en un fenómeno global que trasciende idiomas y culturas. Si bien no hay confirmación oficial, la ilusión y la esperanza de muchos fans siguen vivas, esperando que el amor que vimos en pantalla también haya florecido en la vida real. La narrativa de un posible romance entre ellos se ha convertido en una historia en sí misma, alimentada por la imaginación colectiva de una comunidad de fans que se niega a dejar morir la magia de Pájaro Soñador.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por los rumores y las esperanzas sobre Khan y Demet. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre ellos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.